vesícula como la primera presentación, porque la cirugía mínimamente invasiva ha nacido a esta época, allá por el año 99, más o menos 98, 99, y la cirugía que primero se hizo fue la cirugía de vesícula, la colecistectomía laparoscópica. Entonces, dentro de la cirugía mínimamente invasiva, se considera a la colecistectomía laparoscópica como la cirugía madre. Es a partir de esta operación es que progresivamente se fueron realizando la cirugía de apéndice, de cirugía de hernia, y lo que tienen que saber diferenciar es... ¿Están escuchando, jóvenes? Sí, doctor. Ya. Lo que tienen que saber diferenciar es el término y definir del gold estándar. El gold estándar se define como aquel procedimiento que es la regla de oro, aquel procedimiento que es el que actualmente está en vigencia, que ha demostrado ser seguro, eficaz y efectivo en todos los aspectos, y que supere al procedimiento anterior. Y el procedimiento anterior era lo que es la colecistectomía por laparotomía, o sea, con herida grande. Entonces, lo que ha cambiado la historia en la cirugía mínimamente invasiva ha sido el abordaje, que es a través de orificios pequeños, 1, 2, 3, vamos a ver que el puerto único, ver todas las opciones de lo que es la cirugía mínimamente invasiva. Esta presentación es en el contexto de una colecistitis aguda, y para esto vamos a recurrir a algunas imágenes y demás. Actualmente existen unos 3 o 4 procedimientos que gozan del título de gold estándar: la vesícula, la apendicectomía laparoscópica, la cirugía de hernia tipo TAP o TEP, ya está en fase de consolidar como procedimiento gold estándar. Está ya establecido la cirugía de colon por vía laparoscópica, tanto benigna como maligna, como el gold estándar. Entonces, los criterios que tiene que cumplir una cirugía de mínima invasión están en relación a que sean los resultados en el contexto de morbilidad, mortalidad y complicaciones igual o mejor que el procedimiento previo, en este caso la cirugía de vesícula por laparotomía. Todos estos parámetros actualmente son fáciles de evaluar y de valorarlos y obtener resultados en base, o sea, comparar tus resultados con los publicados internacionalmente, y de esa forma una cirugía va adquiriendo el tema de lo que es mínimamente invasiva. Eso es bueno incursionar con una charla, no hay una presentación igual a la otra, con un caso clínico, ¿verdad? Entonces, en el caso clínico se caracteriza en una presentación TED, un caso clínico se caracteriza porque te va a mostrar los signos y síntomas típicos y clásicos, ¿verdad? Con lo cual te permite hacer el diagnóstico desde el punto de vista clínico, y vas a pedir tus exámenes complementarios, que son laboratorio, sanguíneo, una ecografía y algunos otros estudios más en caso necesario. Grupo etario común, 40 años, ella tiene 47 años. Sexo más común, mujer, doña María, ¿verdad? Queja principal, dolor abdominal agudo. El dolor se inicia hace 24 horas con dolor intenso en el cuadrante superior derecho del abdomen, tipo cólico que se irradia hacia la espalda y al hombro derecho. Además, se acompaña de náuseas y 2 episodios de vómitos. Tuvo fiebre en la noche por 38.5, registrado en la casa. Además, entonces, si ustedes ya han leído o les han hecho medicina interna, en el tema de la enfermedad vesicular se utiliza mucho la mnemotecnia de las 4 Fs, y de las 4 Fs ustedes ya han visto hasta el momento 2. María, femel, o sea, femenino. Segundo, antecedentes médicos importantes. Obesidad, es fatty, ¿no? Gordita, la segunda F. Fertility, o sea, la señora tuvo varios niños, ¿no? Entonces son 4 Fs las que componen el síndrome. Y además la señora sufre de hipertensión controlada con medicación. Al examen físico tiene dolor a la palpación en el cuadrante superior derecho, esto se conoce como un signo de Murphy positivo. No tiene ictericia ni rash cutáneo. O sea, normalmente tú aportas elementos objetivos, pero además puedes poner distractores, porque si tú le pones estos datos así, o sea, todos van a poder hacer el diagnóstico, pero vas colocando algunos datos que se denominan como distractores,
para obligar al estudiante a que empiece a razonar y plantee como diagnósticos probables, ¿verdad? No encerrarse directamente en un solo cuadro. Yo partiría, por ejemplo, acá pensando primero en la patología más frecuente, una gastritis aguda. Segundo, una enfermedad ulceropéptica. Tercero, mujer gordita, hipertensa, multípara. Entonces, pensar en que podría estar haciendo una colecistitis o un cólico biliar o una colecistitis aguda. En ese contexto, entonces, si ustedes ven la guía de rotación, el esquema a seguir es solicitar los exámenes de laboratorio, el UGOP más un perfil hepático, hemograma, glicemia, urea, creatinina, TPINR, grupo sanguíneo, VIH, que es exigencia, más un examen de orina, y a esto vamos a agregar el perfil hepático, que son prohibido utilizar conmigo abreviaturas, no hay GPT, GOT, sino si no sabes, tienes que utilizar transaminasa glutámica pirúvica, transaminasa glutámica oxalacética, fosfatasa alcalina, bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta y la gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces, eso es lo que, cuando sepas dominar todo ese contexto, recién puedes colocar perfil hepático completo. Con eso, entonces, nosotros vamos a volver a evaluar a la paciente y además le vamos a pedir una ecografía abdominal. La colecistitis aguda representa aproximadamente de un 3 al 10% de los casos de dolor abdominal agudo. No se olviden, no todo dolor abdominal es igual a colecistitis. Apendicitis, las patologías más frecuentes, apendicitis, colecistitis, gastritis, pancreatitis, y dependiendo del grupo etario también, o sea, la época. Estamos empezando la primavera y empiezan en esta temporada los cólicos biliares porque la gente empieza a comer más, aumenta la incidencia de pancreatitis porque la gente come y bebe y hace pancreatitis. Entonces, uno tiene que saber la patología que se presenta con mayor frecuencia en el sexo, el grupo etario y en la época en que te encuentras, ¿verdad? Y es importante también ver el contexto hereditario, el apellido, el origen. Los pacientes que anglosajones tienen tendencia a ciertas patologías más común que los asiáticos o los europeos. Es más común en mujeres adultas y en personas con obesidad. Entonces, se fijan, mujer, female, adulta, 40, obesidad, fatty y fertility. Esas son las 4 Fs jóvenes que habitualmente acompañan a esta enfermedad. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? En el examen de sangre es fundamental identificar los glóbulos rojos, ¿verdad? Entonces, determinar los glóbulos blancos, la leucocitosis y cómo están distribuidos los leucocitos, los neutrófilos, o sea, la fórmula blanca, las fórmulas joven o las adultas, y en base a esto definir si el paciente está con una leucocitosis con desviación a la izquierda o no. Desviación a la izquierda significa un cuadro agudo a predominio de polimorfonucleares. ¿Perdón? Ya, por favor. Eso es ver. Me lo sirvo. ¿O lo aproximas? Y además de esto podemos encontrar de repente en alguno de los pacientes leve elevación de las bilirrubinas o las enzimas hepáticas. No es común la ictericia en los pacientes con colecistitis. Se presenta en menos del 5% de los casos. Y en este tipo de circunstancias, la ictericia va a responder más a un fenómeno compresivo de la vía biliar por una probablemente compresión del cálculo a través del bacinete que va comprimiendo, ya vamos a ver la anatomía, que va comprimiendo la vía biliar y que eventualmente el paciente podría tener ictericia. No todos los pacientes debutan con ictericia, porque cuando el paciente debuta con ictericia, el árbol de toma de decisiones se complica un poco más y tenemos que pensar en otras alternativas diagnósticas, además de la colecistitis, de la gastritis, del síndrome ulceropéptico, ya ingresa dentro de las posibilidades diagnósticas las pancreatitis, las ictericias obstructivas, la colangitis. Entonces, el cuadro de diagnóstico diferencial se amplía más. ¿Cuál es el gold estándar o la prueba ideal para evaluar la vesícula y la vía biliar en un paciente con enfermedad sospechada clínicamente? La ecografía. La ecografía es un método complementario muy útil, de bajo costo y alto rendimiento. Nos va a permitir evaluar las características morfológicas de la vesícula, la pared, la longitud,
el espesor de la pared, la presencia de cálculos o la ausencia o la presencia de otro tipo de artefactos como ser pólipos. Nos va a permitir ver la vía biliar, que nos puede hablar de datos de obstrucción biliar. Cuando hay dilatación de la vía biliar extra o intrahepática, ya tenemos que sospechar de obstrucciones. Nos va, además de eso, de evaluar la vesícula, la vía biliar, el hígado, en busca de lesiones focales u otro tipo de patología. También se evalúa los riñones, el retroperitoneo, el vaso. Esta es una ecografía ideal completa que seguramente nos va a reportar en la tomografía una vesícula agrandada de paredes edematosas con el signo de doble riel, o sea, una pared externa y una interna, se llama doble riel, y al medio el edema, que son datos de colecistitis aguda. Además nos dice, y existe la presencia de una sombra sónica o acústica, es la sombra que proyectan las piedras de la vesícula frente a la proyección del ultrasonido. Entonces eso nos habla de uno que puedes evidenciar los litos al interior de la vesícula, o indirectamente al ver una sombra, un cono oscuro, la sombra sónica, ya interpretas como la presencia de litos. También va a ser importante que nos diga cómo están la vía biliar intra y extrahepática en busca de dilataciones o no. Entonces, como verán, la ecografía tiene una sensibilidad que está por encima del 88% y una especificidad de 80%, que son resultados ultra satisfactorios para apoyar el diagnóstico y la sospecha clínica, ¿verdad? ¿Cuándo pedir una tomografía? Ahí sería más que solicitar un estudio, sería ¿en qué tipo de pacientes voy a pedir una tomografía? ¿Verdad? No por pedir, jóvenes, hay algunas frases que les voy a ir transmitiendo. No por pedir una tomografía o resonancia a un dolor abdominal vas a ser el mejor médico. Lo único que vas a lograr es hacer gastar plata al paciente, y eso no es, o sea, el costo muy alto y el beneficio es pobre. Con una ecografía que tiene un alto rendimiento y es muy eficaz, vas a poder resolver el 98% de las patologías vesiculares agudas, inflamatorias. ¿Cuándo voy a pedir una tomografía en una paciente con estas características? Cuando la ecografía me dice, hay un engrosamiento en la pared, en el fondo, en la pared hepática, un engrosamiento irregular con aparente infiltración hacia el parénquima hepático. Ojo, ¿verdad? Y las fosfatasas alcalinas están elevadas y la paciente ya no tiene 40, tiene 65 años de edad, mujer, y además ictericia. En este tipo de circunstancias, donde la pared de la vesícula, la ecografía te dice cierto grado de irregularidad, tienes que sospechar de cáncer de vesícula biliar, y en ese caso sí tiene un gran valor una tomografía de abdomen simple o con contraste, de preferencia con contraste. Entonces, hay en este punto una referencia que la tienen que buscar, que es importantísimo. Hay 3 lugares. Esto es invención mía. Es como que Tata Dios agarró una escopeta y repartió el cáncer en todo el orbe, ¿verdad? A la China le tocó el cáncer de esófago, al Japón le tocó cáncer gástrico, en Estados Unidos cáncer de colon, cáncer de mama, ¿no? Y así progresivamente, como que el disparo en lo que es el NOA, que es el noroeste argentino, Chile y Bolivia, cáncer de vesícula. Somos los 3 países con mayor incidencia de cáncer de vesícula. Factores medioambientales, alimentarios, herenciales, todos los factores posibles, ninguno, Chile es el segundo país en el mundo y Puerto Rico más, no se ha podido precisar con exactitud cuál es el factor predisponente. Lo único, el factor relacionado, esto es importante, no predisponente, el factor relacionado es tener piedras por muchos años en tu vesícula, ser mujer, multípara, gordita, ¿no? Y vivir en estos lados del mundo. Entonces, es por eso que en el contexto de las litiasis vesiculares y en mujeres, en nuestro país, el noroeste argentino y en Chile, es enfocado de distinta manera que en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos te van a operar tu vesícula cuando te moleste, y cuando identifiquen 5, 6, 7 veces tus cólicos, ya tengo tiempo, ahora te opero, porque la incidencia de litiasis en esos países, Europa, Medio Oriente, es bajo. Pero es distinto en nuestro medio. Chile tiene un programa es un programa médico amigo, se llama,
y como es uno de los países con mayor incidencia de cáncer de vesícula, lo que hacen ellos es ecografía en todas las mujeres por encima de los 18 años. Y el concepto es lito encontrado, o sea, colelitiasis encontrada, vesícula operada. De esa forma, Chile está empezando, esto lo tienen como hace 15 años, probablemente en unos 10 más recién vamos a poder ver el impacto de la colecistectomía precoz en el primer diagnóstico de litiasis sintomática o asintomática. En nuestro medio es difícil aplicar una política de estas características, ¿verdad? Porque es imposible, casi difícil convencer al paciente. Y este tema de la información del cáncer, uno tiene que saber exponer. No puedes decir a la paciente, hoy tienes grandes posibilidades de hacer cáncer. No es cierto así. ¿Cómo se expone el tema? Y se les explica, se les dice, en Bolivia, en el noroeste argentino y en Chile la incidencia es muy alta. Pero de estas 100 pacientes operadas con colelitiasis, sesentonas, mujeres, gorditas, multíparas, que viven en esta parte del mundo, menos del 0.5 al 0.8% van a ser cáncer, ¿me entiendes? De 1000 pacientes, de repente 1 o 2 van a tener. No es una correlación directa entre colelitiasis y cáncer. Pero ¿qué se ha encontrado? Que en todo este grupo de pacientes con cáncer de vesícula, ¿no?, diagnosticada encontrada, se ha visto que en el 99.999% tenían litiasis de larga data crónica. ¿Y cómo se ha interpretado desde el punto de vista etiológico y fisiopatológico? Como que inflamación, fibrosis, cicatrización. Inflamación, fibrosis, cicatrización, y en algún momento de este proceso degenera y se transforma inflamación, fibrosis, cicatrización, displasia, ¿no? Metaplasia, displasia y cáncer. Y el tema es difícil saber en qué momento lo vas a encontrar, lo mismo que el pólipo vesicular, que lo vamos a hablar en algún momento. Según las guías de Tokio, ¿no?, el manejo inicial es fundamental. Si ustedes pueden actualizar las nuevas guías, que son las de 2020, les voy a agradecer. El manejo inicial consiste en ayuno, hidratación, antibióticos, analgésicos, y no todos los pacientes se operan. Estas son las guías de Tokio, pero fíjense las guías de Tokio donde están apuntando. El IRCAD, ¿qué dice? Ahora, ¿cuándo va el tratamiento quirúrgico? Cuando hay un fallo en el tratamiento médico, hay presencia de complicaciones como empiema, gangrena o perforación. ¿En quién voy a sospechar? En pacientes diabéticos fundamentalmente. Y la colecistectomía laparoscópica es la preferida, es el gold estándar debido al menor dolor postoperatorio y la recuperación más rápida. El IRCAD es un instituto que nace en Francia, está en Estrasburgo, es uno de los centros más poderosos en lo que es desarrollo tecnológico en cirugía mínimamente invasiva. Hay IRCAD en Francia, en Tanzania, en el Brasil, en varios lugares, ¿no? Son centros de entrenamiento, y ellos también tienen los criterios en relación a las técnicas avanzadas de la cole laparoscópica. Hemos leído el caso, tenemos 5 minutos. Tras la evaluación inicial y estabilización con tratamiento médico, se realiza una ecografía que confirma el diagnóstico de colecistitis aguda litiasis. Qué increíble es cómo les cuesta hablar. Cada uno de ustedes tiene, o la mayor parte diría, hombres y mujeres tienen un nombre, o a veces 2 o hasta 3, tienen un apellido paterno y materno, ¿verdad? María Pérez González. Oye, la colecistitis igual, colecistitis aguda. ¿Pero cuál es la causa? Litiásica en el 99% de los casos. Alitiásica, ¿verdad? Todos los miércoles en el hospital es un drama, es un parto. Ya, colecistitis aguda. ¿Pero qué colecistitis aguda? Tenía piedras, entonces litiásica. Pero, o sea, qué difícil es poder sacar. Tienen que integrar el concepto y la definición. Colecistitis aguda litiásica en el 90%. La señora es programada para una colecistectomía laparoscópica, la cual se realiza sin complicaciones, se recupera rápidamente y se da de alta al día siguiente, con recomendaciones de estilo de vida y evitar carbohidratos y bajar de peso, ¿no? El caso ilustra un caso clásico de enfermedad. Y ahí tienen, la colecistitis aguda puede ser alitiásica en el 5% y 95% litiásica, o sea, cálculos en la vesícula biliar. También existe una colecistitis crónica. ¿Cuál es aquella? Y esto es lo más común. Aquella paciente que tuvo un cólico biliar, ecografía, tiene litos, pero dice, no me voy a operar.
al mes siguiente o en el fin de semana otro churrasco, otra vez cólico biliar, entonces ya es una enfermedad crónica. Y los datos a estudiar son número de embarazos, sexo, terapias hormonales, la edad, la obesidad, ¿no? ¿Y cuál es la fisiopatología? Aquí vamos a quedar porque estamos casi al límite y van a disculpar la demora. Esto es el mismo fenómeno que sucede en toda víscera hueca como en el apéndice. Un cálculo que obstruye la salida de la bilis puede ser en la bolsa de Hartmann, ¿no? Ahí se impactó. Por lo tanto, empieza a haber un aumento de la presión intraluminal, con incremento de la presión a nivel de la pared, edema, y empieza a comprimir primero el retorno venoso, que es lo más fácil de colapsar. Al comprimir el retorno venoso se va a producir mayor distensión, edema, y puede llegar hasta lo que es afectar la irrigación arterial y en estos casos ya llegar a la necrosis. Estamos viendo la evolución de una colecistitis aguda pasando por sus distintas etapas de edematosa hasta llegar a una fase de necrosis y perforación, que no es común, pero cuando se presenta sí hay, ¿verdad? Entonces, en estos casos vamos a encontrar los datos. Esta es la doble pared en la ecografía, es la pared externa, la pared interna, una vesícula distendida, con un litio impactado en el bacinete porque no se moviliza, o en la bolsa de Hartmann, no le cambias de posición, y además hay Murphy positivo, dicen. En este sector de la vesícula colocas el transductor y le duele. Es como que estuvieras palpando bajo la costilla, apretando la vesícula y le duele. Entonces, ese es un signo de Murphy positivo. ¿Cuáles son los signos y síntomas y los criterios de severidad? El dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, las dispepsias y la ictericia, ¿verdad? Entonces, acá están los criterios de severidad. El diagnóstico. Estos son los criterios de Tokio. Ustedes van a encontrar en el criterio 18 y en el 13. Los criterios diagnósticos de A, signos locales de inflamación, signo de Murphy, una masa, dolor y edema en el hipocondrio derecho. B, ya incrementa la inflamación, signos sistémicos de inflamación. Estamos haciendo una descripción completa de una colecistitis aguda porque deberíamos enfocarnos solo al procedimiento, pero ustedes no son especialistas, sino estudiantes de cuarto año que tienen que saber a quiénes van a recomendar una cirugía. Fiebre, PCR elevado y leucocitosis. Y los hallazgos, ya vamos a hablar de colecistitis aguda en grado C, cuando hay imágenes compatibles con colecistitis. Sospecha de diagnóstico es un elemento A más un elemento B. Diagnóstico definitivo es A más B y más C, criterios de Tokio. Entonces tenemos acá la sospecha clínica, y a esto vamos a pedir exámenes de laboratorio e imágenes como ser una ecografía abdominal. Y el tratamiento, hay un aforismo chileno que dice: la vesícula tiene forma de pera y espera. Tú puedes posponer un procedimiento quirúrgico. La paciente dice: no puedo operarme, tengo un examen mañana. Bueno, le vamos a poner antiespasmódicos, algo de antibióticos, y con suerte que haya aflojado el lito de la bolsa de Hartmann, ya no esté impactado, porque cede el dolor y la paciente dice: me siento mucho mejor, entonces por favor no consumas frituras, no comas huevo, chancho, queso, no comas cosas grasosas y planifícate para el fin de semana operarte, ¿verdad? La idea es esa. Pero lo ideal es operar a la vesícula dentro de las 72 horas post inicio del proceso agudo. Y vamos a quedarnos acá porque ya con esto vamos a continuar mañana en relación a los detalles técnicos de una colecistectomía laparoscópica. ¿Preguntas?